Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre vigencia de la teoría de la lucha de clases en la crisis nacional actual. Esto es presentado por Castro Olarte Anderson, Ramos Quispe Jordi, Soto Ramos Celestino. De esta forma yo le voy a dar a conocer la introducción de la monografía. El contexto político, el Perú ha evidenciado la crisis del viejo régimen y ha generado un debate sobre el camino a seguir para el movimiento popular. En medio de esto ha surgido divisiones no solo entre el pueblo, la clase política, sino también dentro del propio movimiento popular, o sea, dentro del pueblo. ¿Por qué hubo estas divisiones? Prácticamente porque no hubo un líder que pueda guiar con objetivo, con un solo pensamiento, ¿no? Un ejemplo muy claro que desde el 7 de diciembre prácticamente algunos salían en marcha por la libertad de Castillo y algunos salían por la paz. Entonces hay una polarización bastante entre el pueblo, ¿no? Entonces la teoría marxista ha sido pues criticada como obsoleta, ¿no? Por algunos, en este caso por los derechistas, ¿no? Mientras que los otros lo respaldan, lo reafirman la importancia de la lucha de clases, ¿no? En el desarrollo histórico. Y buscan revitalizar el debate político entre las universidades, empezando por Huancavelica, ¿no? Y así expandiéndolo a nivel nacional, presentando una postura clara, pues, sobre la relevancia de la teoría de la lucha de clases en la actualidad del crisis política del país, ¿no? Ahora nuestra descripción de problema, ¿no? Desde que nace, ¿no? Entonces, esto nace pues desde el manifiesto comunista del Marx Engels, ¿no? Y inicia subrayando la historia como una sucesión de luchas de clases. Aunque la teoría marxista es base para movimientos progresistas, ¿no? Como se ha visto a varios, siempre se han respaldado, dice que Marx, dice que Engel de esa forma, ¿no? Entonces también han polarizado con los derechistas, con los ultraderechistas en este caso, ¿no? Entonces también ha sido pues criticado como obsoleta, diciendo que no funciona para que nosotros podamos aplicar el comunismo en el Perú. Prácticamente se requiere industrializar. ¿Tenemos industrias? No lo tenemos. De esa forma, pues lo ven obsoleto ese sistema en el Perú, ¿no? Entonces, el contexto actual de la agitación social en el Perú, ¿no? Las protestas han carecido de liderazgo, como se ha mencionado anteriormente. No hubo, pues, un claro y ha sido aprovechado por distintos sectores para promover sus intereses propios, ¿no? O sea, para lograr a las personas que viven parasitariamente del Estado, ¿no? Entonces, de esa situación se ha intensificado, pues, el debate sobre la vigencia de la teoría marxista, especialmente la lucha de clases en la actualidad de la crisis política peruana, ¿no? Entonces, se va a buscarse, pues, contrastar esta teoría con la realidad del país para determinar una relevancia en el contexto actual de la lucha social y política, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, se va a describir este problema de la monografía. Ahora, como bien vemos en la imagen, estamos viendo problema general, ¿no? Entonces, nuestro problema general es cuál es la vigencia de la teoría de la lucha de clases en el contexto de la crisis política nacional. En los específicos, pues, ¿se puede hablar de clases sociales en el contexto actual? ¿Se puede hablar de lucha de clases en el contexto actual? ¿Y existe lucha de clases dentro de la crisis nacional actual? De esa forma. Entonces, nuestro objetivo es determinar si la teoría de lucha de clases, si aún está vigente en el contexto de la crisis política nacional. También objetivos específicos está pues determinar si aún se puede hablar de las clases sociales en el contexto actual. También determinar si aún se puede hablar de la lucha de clases en el contexto actual. Determinar si existe lucha de clases dentro de la crisis nacional y actual, ¿no?
Entonces, nuestra justificación sería de esta manera. El contexto histórico actual en el Perú requiere pues una teoría para guiar al movimiento popular. Debe haber un líder con un solo propósito de cambiar la realidad, empezando por el pensamiento, ¿no? Entonces, el marxismo, aún criticado, ideas marxistas como la realidad actual para determinar su relevancia. También se ha destacado pues la falta de participación activa de las universidades y el movimiento estudiantil en el debate político, ¿no? Entonces, más que nada, todas las ideas se ha politizado. Entonces, un estudiante universitario, ¿qué debe hacer? Es buscar rehabilitizar el debate, ¿no? Despolitizar en este caso, ¿no? Entonces, ¿en dónde más que nada? En la Universidad Nacional de Huancavelica, ¿no? Y para que los estudiantes se puedan darse cuenta de este sistema obsoleto que solamente eh, politizan ciertos pensamientos como de Marx, Mao Zedong, todo ello, prácticamente debe haber pues un análisis de la teoría marxista, ¿no? De la lucha de clases en el contexto de la crisis política nacional para orientar al movimiento estudiantil y popular, ¿no? ¿De qué forma se tiene que luchar? De esa forma se tiene que empezar esto. Entonces paso a mi siguiente compañero para que nos pueda explicar de manera más detallada sobre este tema. Gracias. Profesor y compañeros, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre el capítulo 2 que trata sobre antecedentes. Tenemos a nivel internacional, ¿no? Sierra menciona en 2016, escribió un artículo titulado La vigencia de lucha de clases, proceso de paz en Colombia y desafíos en el trabajo social, el cual publicó en la revista de Trabajo Social, Intervención Social. Sierra en un inicio destaca lo que es la vigencia y la centralidad de la lucha de clases desde una perspectiva de transformación de la sociedad. Posteriormente se opone lo que es al análisis del proceso de paz en Colombia. Se presenta algunos elementos de desarrollo violento del capitalismo en este país, ¿no? Bueno, nos dice, finalmente expone los desafíos de trabajo social para optar a dicho proceso de paz y la necesaria construcción de un proyecto ético, político, profesional en camino de una renovación crítica de la profesión colombiana. Bueno, también menciona, hay otro autor, entre otros también, Astia 2016 escribió un artículo titulado La vigencia del marxismo en 2000 en el siglo XXI, ante la barbarie de la crisis académica, el cual publicó una revista de temas sociales. El artículo en mención estudia los principios generales del marxismo como doctrina de liberación de las clases exportadas, ¿no? A partir de la lucha de clases, analiza críticamente las causas de la caída del muro de Berlín, el derrumbe del bloque socialista y la restauración del capitalismo en los países del socialismo real. Discute la invalidez de la teoría del final de la historia y de las ideologías, planteando desde el posmodernismo debate finalmente del socialismo, ¿no?, del siglo XXI o socialismo comunitario, demostrando su esencia antimarxista. Además, plantea que ante la coyuntura nacional y mundial actual, el marxismo está vigente en el siglo XXI, pudiendo ser aplicado no solo como una herramienta académica, sino como un proyecto político de liberación y de respuesta a la crisis sistémica del imperialismo. Gómez en 2015 menciona, desarrolla una ponencia titulada acerca de la vigencia, concepto de la clase social del capitalismo contemporáneo, el capitalismo contra la sociedad clasista. No, nos menciona, en dicha conferencia mencionó que luego de iluminar el cielo de pensamiento social durante 150 años y convertirse en la clave de la comprensión de la sociedad capitalista moderna, la categoría analítica de clase social entró en un oscuro eclipse, primero en una lenta agonía, después de estructura de clases, formación de clases, conciencia de clases, lucha de clases, permitieron lo que es durante décadas entender el proceso históricos y políticos. Tenemos a nivel nacional, Guaraca 2023 escribió un artículo titulado Imperialismo, lucha de clases y fascismo en el Perú, para entender lo que es el movimiento popular 2020, de 2022 a 2023, mismo que fue publicado en la revista Fomerco. En dicho artículo, el sociólogo de San Marcos menciona
y fundamenta que es porque actualmente el Perú se encuentra en un régimen fascista. Asimismo, sostiene que el Estado y los medios de comunicación tratan de esconder o tergiversar la lucha de clases, denominado lucha de los pueblos originarios. Vaquerizo, tenemos en 1988, escribió un libro titulado Historia, Derechos del Trabajo y Lucha de Clases en el Perú. Dicho escrito trata sobre la historia de clase obrera en el Perú, las batallas de los pueblos, sus mártires, sus héroes, sus grandes movilizaciones por la conquista de condiciones humanas de trabajo y su vida y su visión del mundo, ¿no? Y como nunca tuvieron un espacio en las historias oficiales. También tenemos a Oropesa y Mártir, escribieron un artículo titulado Crisis política y lucha de clases en el Perú, mismo que publicaron en la página In Defense Marxist. El artículo fue escrito y publicado en plena crisis política tras la vacancia del presidencial de Martín Vizcarra, que es en 2020, el 9 de noviembre. También tenemos lo que es a Vaquerizo. En 1988 escribió un libro titulado Historia de Derecho y de Trabajo y Lucha de Clases en el Perú. Dicho escrito trata sobre la historia de la clase obrera en el Perú, las batallas del pueblo, sus mártires y sus héroes, sus grandes movilizaciones por la conquista de condiciones humanas de trabajo, de su vida y su visión del mundo, y cómo nunca tuvieron un espacio en las historias oficiales. ¿Ya? También vamos a ¿no? A nivel local. No, a nivel local, La Torre, 2018, escribió una tesis titulada Vigencia del pensamiento social de José Carlos Mariátegui, La Chira, misma que se encuentra en el repositorio de la Universidad Nacional de Huancavelica. En dicha tesis, el autor menciona que el pensamiento social de José Carlos Mariátegui es vigente porque sus planteamientos científicos explican la situación social del Perú en la actualidad. Mariátegui asume el marxismo al buscar las causas de las problemáticas, la cuestión social económico-social. Considera que el carácter de la sociedad peruana es semifeudal y semicolonial por los problemas generados por la intromisión del imperialismo y la dependencia de nuestro país a los que demandan ser radicalmente. Tenemos a Ochoa, que escribió una tesis titulada La vigencia y trascendencia del pensamiento ideológico y político de José Carlos Mariátegui en la historia de las ideas del Perú, que se encuentra en el repositorio de la Universidad Nacional de Huancavelica. Esta dicha tesis, Ochoa considera que los planteamientos económicos, ideológicos, políticos, filosóficos, pedagógicos, etcétera, lo que es de Mariátegui, siguen desarrollándose de manera científica frente al sistema. Tenemos a otro autor, que es Castro y Esplana. 2023 escribieron una tesis titulada El pensamiento de José Carlos Mariátegui y el sindicalismo clasista en el magisterio de Huancavelica, que hasta hoy en día, por las diversas problemáticas que no se puede desarrollar, siguen de pie. ¿Ya? Tenemos las bases teóricas. Primero hablaremos sobre el marxismo. Respecto al marxismo se han dado innumerables libros, se han escrito innumerables libros y artículos, ya sea respaldándolo como una teoría verdaderamente científica o ya sea adueñándolo como una teoría muerta o obsoleta. Partamos primero de conceptos más extendidos de la sociedad contemporánea, uno de los cuales la Real Academia Española de 2014 la define como el marxismo como el conjunto de doctrinas filosóficas, económicas y políticas elaboradas por Carlos Marx y Federico Engels, construyen la base ideológica del pensamiento histórico y del dialéctico, así como el comunismo. Asimismo, podemos tomar de una definición que brinda lo que es Bunge 2005, quien menciona que el marxismo constituye una mezcla de ciencias sociales, filosóficas y ideológicas que expresa en dos aspectos, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Dentro de este marco es necesario los aportes de Rosenthal y Ludin, quienes consideran que hay dos tipos de marxismo, un marxismo creador y un marxismo dogmático. Los autores reconocen que el marxismo creador, marxismo auténtico, revolucionario, con una ciencia de vanguardia que no permanece estancada, sino que avanza y hace avanzar la vida. El marxismo creador es pues la verdadera teoría de revolución, misma que no divorcia lo que es la práctica de la teoría. Entiende que los caminos y los medios para lograr la aplicación del marxismo deben determinarse de acuerdo a la situación y a las condiciones de cada realidad concreta. Página 190 a 191. En el otro marxismo reconoce Rosenthal y Ludin el marxismo auténtico, los teóricos de marxismo dogmático intentan convertir lo que es al marxismo en dogma, muerto o inofensivo para la burguesía. Este grupo ignora lo que es el criterio eminentemente práctico del marxismo y la base de su acción y en la
experiencia, sino solo en las citas de Marx, convirtiéndose al marxismo en una serie de fórmulas, ideas muertas. Las clases sociales, ¿no? Primero, Rosenthal y Ludin, hablamos en 1940, para lograr la aplicación del marxismo deben determinarse de acuerdo a la situación y a las condiciones de cada realidad concreta. Página 190 a 191. En el otro marxismo reconoce Rosenthal y Ludin el marxismo auténtico, los teóricos de marxismo dogmático intentan convertir lo que es al marxismo en dogma, muerto o inofensivo para la burguesía. Este grupo ignora lo que es el criterio eminentemente práctico del marxismo y la base de su acción y en la experiencia, sino solo en las citas de Marx, convirtiéndose al marxismo en una serie de fórmulas, ideas muertas. Las clases sociales, ¿no? Primero, Rosenthal y Ludin, hablamos en 1946, menciona que las clases sociales son grandes grupos de hombres que se defienden entre sí por el lugar que ocupan. En un sistema de producción social históricamente determinado por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, relaciones en que gran parte están establecidas y formalizadas en las leyes. Por el papel que desempeña la organización social del trabajo y consigue por el modo de producción en que perciben la parte de riqueza social que dispone. La burguesía, hablamos de burguesía dos clases, la burguesía es la clase dominante de la sociedad capitalista, la burguesía se encarga de explotar, ¿no? No obstante, la relación de burguesía de producción se ha vuelto demasiado estrechar, ¿no? Para contener la riqueza que han creado. Así pues, la burguesía al convertir a las grandes masas populares en proletarios, ha forjado no solo una herramienta de trabajo que darán, ¿no? Sino también a los hombres que las usarán. Marx y Engels, ¿no? 2011, página 49 a 58. ¿Qué es el proletariado? El proletariado es el pueblo, ¿no? Dentro de la sociedad capitalista, el proletariado es la clase más desfavorecida de la clase que no cuenta con propiedad sobre los medios de producción, más al contrario, solo cuenta con su riqueza de trabajo en la cual se ve obligado a vender al burgués con tal de sobrevivir. La clase proletaria es la verdaderamente que produce dentro del sistema capitalista y el burgués el que se adueña de su producción. Asimismo, el proletariado es la clase esencialmente revolucionaria dentro del capitalismo, la clase que tiene una contradicción antagónica en la burguesía y dicha contradicción no se extinguirá hasta una de las clases que aniquile a la otra. No. Bueno, la lucha de clases, habiendo ya explicado qué es la sociedad capitalista, existen dos sociales expuestas tienden una contradicción antagónica. No. Al respecto, Rosenthal y Ludin mencionan en 1949 hacen mención que la lucha de clases es la lucha entre los explotadores y los explotados. No, la manifestación de carácter inconciliable de los intereses de estas clases. No. Dado que como la revolución burguesa destruye el régimen feudal, es de exponer que la revolución proletaria erradica el régimen capitalista. Tenemos también la acción. En acción es también necesario mencionar, hacer especial hincapié en la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. En la sección anterior se mencionó cómo conceptos como la burguesía y el proletariado son perfectamente aplicables en la actualidad. De dicha manera, consideramos que la lucha de clases repite entre el patrón dado que estas clases sociales existen precisamente porque esta contradicción existe si existen burguesía que se dueñen de la producción del proletariado. El proletariado no existiría si no existiría un proletariado. No. El señor feudal pudiera despojar de este... No puede existir lo que es solo la burguesía o solo el proletariado. Ambos van de la mano. ¿Ya? La crisis política nacional. La crisis política nacional es el nombre que ha recibido el contexto de la agitación política en que se encuentra el Perú. Ahora nos centramos en Perú, ¿no? Actualmente, dicha crisis, si bien ha tenido su punto más álgido en estos últimos años, lo que dice al finales de 2022, Perú vive momentos complejos, ¿no? Desde la detención y expulsión del expresidente Pedro Castillo. Tras muchos consideran que fue un intento de autogolpe, ¿no? Del Estado al pasado diciembre, ¿no? Bueno, tenemos también la crisis política nacional. Es un tema que nos gustaría abordar a profundidad y entender las causas y
y devenir el objetivo central del presente trabajo, ¿no? Que es de nuestro trabajo. Bueno, menciona que la lucha política y ideológica siempre han existido como es característica en toda sociedad clasista. En el contexto de la crisis política nacional es muy particular, dado que esta se resume al hartagazo al que los peruanos han llamado respecto a la casta política que históricamente los ha denominado. Si bien que es cierto que se vivió una relativa estabilidad entre los años 2000 a 2016. La lucha de clases y política nacional, ¿no? Bien, habiendo desarrollado lo que es toda la base teórica respecto a la lucha de clases y la crisis política nacional, entenderemos ahora qué hacer en un ejercicio, ¿no? Si bien la lucha de clases es un inicio, fue espontánea, eventualmente en distintos sectores tratarían de darle línea y al pueblo mismo se organizaría prueba de ello con los distintos comités de lucha que se formaría a nivel nacional. Dentro de este marco se formaron diferentes lo que es comités de lucha, ¿no? Tenemos a la lucha, al Comité Nacional Único de Lucha del Perú, el que es CONUP, el 5 de febrero de 2023 también que se formaron, ¿no? El CGTP también de trabajadores, entre otros. Sin embargo, el Estado y el aparato mediático han intentado desestimar la lucha de clases como una estrategia para ocultar esta contradicción fundamental, ¿no? Que se reitera en la sociedad peruana. Al respecto, Huaraca 2023 escribe, paralelamente, a través de los medios de comunicación rechazan y ocultan la existencia de la lucha de clases, simplificándola en una lucha de pueblos originarios. No, esto significa que para ellos no hay clases sociales. Así, bajo la discusión esencialmente de la lucha de clases. Bueno, tenemos algunas definiciones, ¿no? Término básico. Teoría y práctica. No puede existir un divorcio entre la teoría y la práctica. Ambas tienen que estar estrictamente relacionadas. Es más, la práctica es criterio de toda teoría y de toda verdad. No puede existir una teoría sin práctica. Es no esencialmente. Revolución. Toda revolución surge cuando las fuerzas de producción llegan a nivel del desarrollo tal que entran en contradicción con las relaciones sociales de producción. Todo régimen caducó tiene que pasar por una revolución necesariamente violenta. Dialéctica. La dialéctica, un método dialéctico, es el método de estudio que toma el marxismo, considerando que todo está en constante relación e interacción. Refiere esencialmente a que todo está en constante cambio y transformación. Capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Régimen social cuya ley fundamental es la explotación del proletariado por parte del burgués a través de la plusvalía. Medios de producción. Los medios de producción refieren a todos los recursos que utilizan para la producción dentro del régimen económico. Estos pueden ser tierra, capital, maquinaria, herramienta, etcétera. Las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son uno de los elementos que constituyen el modo de producción de la sociedad, de toda sociedad. Estos están constituidos a su vez por los medios de producción y la fuerza de trabajo del hombre. Relación social de producción. Las relaciones sociales de producción son en otro elemento que constituye el modo de producción. Estas hacen referencia a las relaciones que se establecen entre los hombres dentro del régimen social. En las sociedades clasistas, estas relaciones se caracterizan porque la clase dominante tiene propiedad sobre los medios de producción. Eso sería todo, gracias. Maestro, buenas tardes. Prosiguiendo con la exposición, mi nombre es Andrés Lucas Solarte. Bueno, la parte que les voy a dar a conocer o a explicar es sobre el capítulo 3 y el capítulo 4. Bueno, particularmente el capítulo 3 aborda, ¿no? La metodología de la investigación. Tenemos 6 puntos, ¿no es cierto? Entonces, no, el punto 1 es el ámbito temporal y espacial, dado que el ámbito temporal es el contexto de la crisis política nacional, particularmente, ¿no? Que se, que se vio claramente entre el año 2022 y 2023, entre los meses de noviembre, diciembre y enero. El ámbito espacial, en conclusión, es el Perú. Eh, Dado que el tipo de investigación que nosotros realizamos, no, la monografía prácticamente consiste en una investigación cualitativa. El nivel de investigación es descriptivo, dado que nosotros solo vamos a describir los hechos y sucesos que han ocurrido particularmente, ¿no? En los movimientos sociales. La población sobre la que escribe o la que presentamos la siguiente monografía es la población peruana. El método de investigación
que se usó fue el método dialéctico marxista. El diseño de la investigación es el diseño de investigación transeccional e descriptivo. Bueno, pasando al capítulo 4 es particularmente ya la discusión de resultados, la cual tiene conclusiones y recomendaciones, ¿no es cierto? Entonces, no, llegamos a las siguientes conclusiones. Particularmente tenemos tres conclusiones, ¿no? La cual ya habiendo desarrollado, ¿no? Ya el deslinde teórico en las secciones anteriores, en el capítulo 1 y 2, podemos arribar a algunas conclusiones. Primero, el concepto de las clases sociales sigue vigente en el contexto actual, ¿no es cierto? En el Perú de nuestros días podemos encontrar todavía, ¿no? Hay y existirá, sigue los burgueses y proletariados. A la segunda conclusión que llegamos fue a la lucha de clase, también sigue vigente en el contexto actual, ¿no? Existe una contradicción, ¿no? Irreconciliable entre el burgueses y proletariados. La tercera conclusión, llegamos de que el Estado y todo su aparato mediático ha tratado de disuadir, ¿no? Eh, la lucha de clases, ¿no? No, esas son las conclusiones que arribamos de la siguiente monografía. Bueno, las recomendaciones que nosotros podemos dar, ¿no? Desde nuestra vitrina, ¿no? Necesitamos que las universidades y al movimiento estudiantil, ¿no? A reavivar el debate respecto a la lucha de clases, ¿cierto? Especialmente en un contexto en el que las contradicciones se van prácticamente agudizando, como lo vemos, ¿no? Como lo hemos vivido, ¿no? En carne propia, por ejemplo, ¿no? En las últimas movilizaciones. Históricamente, ¿no? El movimiento estudiantil ha cumplido un papel, ¿no? De vanguardia y guía para el pueblo, ¿no es cierto? Entonces, como una luz de esperanza. Y tampoco eso no se puede dejar de abandonar, ¿no? O desplegarse en un contexto histórico tan particular como el que nos encontramos ahora actualmente, incluso lo estamos viviendo. No instamos también tanto a los estudiantes o particularmente no a elevar su nivel teórico y político para así poder cumplir nuestro papel, no, como también nosotros como estudiantes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, maestro.